Muy buenas tardes, bienvenido a su clase de ciberseguridad. Iniciamos la clase del día de hoy con el versículo de esta semana, del cual, pues, como es el último día, es el día viernes, nos despedimos de él, ¿verdad? Es Mateo 6:31, lo que hemos estado leyendo y del cual hemos estado aprendiendo que no os afanéis diciendo, no os afanéis diciendo. Y hemos visto que Jesús dijo los tres aspectos que había tocado anteriormente en los versículos previos al 31, que comeremos, que beberemos o que vestiremos. Cuando se nos dice que no nos preocupemos, que no nos afanemos diciendo, prácticamente es como que Jesús nos esté exhortando a no utilizar nuestra boca o nuestra habla, digamos, para preocuparnos de cosas que todavía no han llegado, para preocuparnos de aquellas cosas que todavía no han acontecido. Y de hecho, el vocablo preocuparse, si lo vemos no como un afán, sino como una preocupación. Preocuparse, pues etimológicamente significa ocuparse antes de que algo suceda. Eso nos lleva al hecho de decir, bueno, eso como puede suceder, puede no suceder. Si nosotros nos preocupamos pensando que van a suceder ciertas cosas, nos preocupamos diciendo que van a suceder ciertas cosas, es obvio que generamos en nuestra vida una serie de problemas que se desencadenan quizás en estrés y ansiedad al final de cuentas. Poder controlar, ¿verdad? Lo que sería nuestra parte mental o tener un poco de salud mental en términos de no pasar todo el tiempo pensando en lo mismo, dándole vuelta una y otra vez, ah, planteándonos los peores escenarios de una situación, sí, difícil, pero que si no nos tomamos de la mano de Dios, obviamente lo vamos a ver como una situación aplanadora y abrumadora. Es ahí donde entra la fe. Por eso es que previamente Jesús habló de la fe, de la creencia de que hay un Dios que todo lo puede y que tiene un propósito a veces con las dificultades que pasamos, pero que al final de la tormenta encontraremos algún consuelo, alguna paz en él. Bueno, con eso cerramos esta semana con que es este versículo. Y vamos a continuar con la última parte que nos falta para cerrar lo que sería el modelo OSI y su comparativa con el modelo TCP/IP. En esa última parte de ese material se nos habla, ¿verdad? Que hay diversas opiniones respecto a si es mejor el modelo TCP/IP o el modelo OSI. Esas vienen a partir de lo que ya hemos planteado. De ahí es que, pues, ocurre que ambos modelos son modelos de comunicación, pero surgen en contextos diferentes. ¿Cuál de los dos aplicar o cuál de los dos familiarizarme? Bueno, la realidad es que con ambos, debemos de conocer ambos. Em, ya que ambos nos dan una proyección. Cierto que el TCP/IP pues es más específico para nada más para ese protocolo. Entonces, algunos profesionales en telemática, por ejemplo, dicen, bueno, lo que usamos es TCP/IP en las redes de computadoras. Entonces, el modelo a seguir es ese porque es el modelo específico. Sin embargo, se puede hacer la consideración de que el modelo OSI es mucho más amplio, tiene un espectro mucho más grande y no solo nos sirve para TCP, sino que nos puede servir para cualquier otro sistema, digamos, de comunicación que no sea el acostumbrado que se utiliza para Internet. Lo que sucede es que es el más extendido y pocos se conocen los otros sistemas de comunicación, por lo menos en el área de datos. Ahora, en esa última imagen tenemos una correlación aplicando las 7 capas del modelo OSI y dónde se encontraría cada una de las partes a las que nos referimos ya con nombre y apellido. Bien, se nos dice, por ejemplo, que la parte física y la de enlace de datos pertenece a la categoría del Ethernet. El Ethernet es, digamos, la parte
física de las conexiones, como por ejemplo cuando comenzamos a hablar de cableado UTP, ya sea categoría 5, categoría 6, el par trenzado, ¿verdad? Que implica los 6 pares que van, digamos, de colores diferentes dentro del cable UTP. El conector RJ45 que se suele utilizar. Durante un tiempo había otro estándar, que era el estándar BNC, pero ya desapareció prácticamente, pero durante un tiempo se utilizó cable BNC también para redes de computadoras. Habían algunas tarjetas, ¿verdad?, de red que traían las dos conexiones. Traía el RJ y a la par traía el BNC, que es el cable coaxial. ¿Verdad? Pero pues hoy ya no encontramos redes coaxiales. Todas son con cable UTP. Ahora, el estándar de comunicación en ese nivel, en el nivel físico, en el nivel, digamos, de las conexiones, se conoce como Ethernet. Y por eso nos habla ahí tecnología de LAN común, ¿verdad? Que es, digamos, lo que se utiliza. Sin embargo, esto está pensado en ese tipo de conexión. Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, ya que nuestra conexión es inalámbrica, es una red Wi-Fi, pues entonces ahí estaríamos hablando que no sería, siempre se trabaja con Ethernet, pero no con cables, sino que con señales inalámbricas en ese caso. Pero en toda situación, eso es prácticamente enlace de datos y capa física. Igualmente, hoy que hablamos del Internet de datos, es decir, del Internet que hablamos en dispositivos móviles, llámese teléfonos, llámese tabletas, en donde a través de nuestro chip de tecnología de red, nosotros tenemos acceso, por ejemplo, a Internet LTE en la actualidad. Eso vendría siendo siempre enlace de datos y capa física. Es la parte que permite, o los componentes, digamos, del hardware que permiten la interconexión entre redes. Luego pasamos ya a las capas superiores, que es red y transporte. Ahí es donde actúan los protocolos TCP/IP y que hemos dicho, aunque es menos conocido, pero también podríamos hablar de UDP sobre IP. Estos Específicamente, el IP es en la capa de red del modelo OSI. Es el siguiente nivel, digamos, en términos de el direccionamiento. Por eso es que asemejamos. Si pensamos en el sistema tradicional de telefonía fija tradicional, bueno, tenemos el aparato que servía para hacer las llamadas, el teléfono. El teléfono, si lo aplicásemos a modelo OSI, vendría siendo eso, el enlace de datos y la parte física. Pero ya de allí viene el abonado telefónico en donde la compañía, ¿verdad?, que nos da el servicio, nos daba un número de teléfono y que con ese número pues me marcan a mí, ¿verdad?, y puedo responder. Es para identificar dónde está mi teléfono y cómo puedo enlazar con mi número. Eso es precisamente la capa de red, pero para las computadoras. En este caso, así como el número telefónico correspondía a un teléfono en específico, la dirección IP va a corresponder a un equipo en específico. Y tanto TCP como IP ya es la parte que conocemos como Internet. A veces la tecnología Ethernet nos hace confundir con lo que es Internet, pero son cosas diferentes. Ethernet es un protocolo más que todo a nivel de conexiones físicas, ¿verdad?, de comunicación de los componentes internos de una tarjeta de red, de un chip que nos permite conectarnos a lo que conocemos como una red. El transporte, ya habíamos hablado, TCP es el protocolo de transporte, es donde se llevan ya los datos. Hemos hablado respecto de lo que son los datagramas, cómo estos están compuestos, su estructura, que tienen una dirección de origen, una dirección de destino, que pueden llevar una serie de flags o banderas indicando la activación o no de ciertas opciones, que aparte de ello llevan cabeceras o headers y es donde va toda esa información referente a de dónde viene, hacia dónde va, la cantidad de paquetes que se van a enviar, el ancho de estos paquetes y otros datos más. Todo eso se va en TCP. Luego,
En presentación y sesión, esto ya estaríamos hablando más que todo después de que son entregados los datos por digamos, el transporte a través de CSPIP. Significa que pasamos por nuestro proveedor de servicios de Internet, permite que lleguemos a diferentes salidas, a diferentes enrutadores que se conectan unos con otros, con otras redes, con otros switches, para poder llegar a establecer una sesión con el equipo al que nosotros le hacemos una solicitud. No se nos olvide que en Internet, en general, en este tipo de comunicaciones, predomina la famosa arquitectura cliente-servidor. Entiéndase como un equipo host y un equipo server. En ese sentido, es siempre una solicitud la que se hace. Es decir, el host o el equipo, digamos, cliente, le solicita algo al servidor. Entonces, cuando ya se comienza a dar ese proceso de comunicación entre ellos y que podemos ver que la comunicación se da ya en un plano, por ejemplo, de lo que vendría siendo un sistema operativo, eh, estaríamos hablando que estamos en la capa de sesión y de presentación. Cuando aquí se nos dice que es un enfoque muy reducido, es debido a que no hay mayor profundidad en términos del manejo de esto, porque la mayor parte, digamos, de la conexión se establece a partir de las capas de transporte. Sin embargo, la capa de sesión es muy importante porque es la que comienza a pasar lo que vendría siendo de la parte física, porque recordemos que en la capa de transporte y en la capa de red ya estamos en una mezcla entre hardware y software, porque estaríamos hablando que estamos entre ese punto en el cual la computadora tiene datos, tiene información, pero ya está queriendo que esa información se transmita de un punto a otro. Ya cuando pasamos de sesión para arriba, capa 5 a la capa 7, prácticamente nos enfocamos en lo que viene siendo el software. Al final, capa 7, si nos dice aplicación, puede ser cualquier protocolo que permita ya manejar u operar cierto tipo de datos específicos. Por ejemplo, cuando se nos habla de FTP, TFTP, HTTP, los dos más conocidos quizás sea FTP y HTTP, que son protocolos pues para transferencia de archivos y para acceso a lo que son páginas web. Pero hay otros tipos de protocolos. Está, por ejemplo, el protocolo DNS, ¿verdad? Que es para el Domain Name Server, que eso es para tener acceso a un servidor de nombres de dominios, o fungir, digamos, como un servidor de nombre de dominio, que significa que es el que traduce, por así decir, los nombres que nosotros escribimos de una página web a una dirección binaria y que pueda ser localizada en Internet. Está también el protocolo Telnet, que este no es usado, digamos, diría yo, por los usuarios finales, ¿no? Esto es más utilizado quizás por eh, por la gente propiamente de telecomunicaciones. El protocolo Telnet sirve para hacer una serie de pruebas en un sistema, ver cómo está el proceso de comunicación interno, ¿verdad? Es el uso que tiene más que todo esta aplicación. No es una aplicación que un usuario común y corriente vaya a utilizar. De ahí hay otros protocolos ahí en medio, ¿verdad? Pero estos son de aplicación, o sea, ya son específicamente para algo que se va a realizar. Bueno, ahí estaríamos entonces con esto y vamos a terminar con lo que vendría siendo la parte de Skill for All de Cisco. Decía que esto sentíamos que era muy corto, pero con lo que hemos estado viendo del artículo y del material, hoy vamos a comprenderlo mejor, ¿verdad? Porque aquí está como una capsulita muy condensada de esta parte. Nos habla de TCP/IP, que son protocolos de comunicación en Internet, pero ¿por qué es necesario aprender o hablar del modelo OSI si ya existe uno en específico? Bueno, nos dice que si bien es cierto que TCP/IP visualiza interacciones que lo conforman, no describe las funciones generales para las comunicaciones de red.
es donde se queda como un poquito corto, porque si lo comparamos en términos de que uno tenía 7 capas y solo tiene 4, hay 3 aspectos que no son tomados en cuenta. Ni aquí se nos describe. La capa de acceso a la red, la suite de protocolos, no especifica los protocolos que se deben usar para transmisión a través de medio físico, ni el método de codificación de señal de transmisión. Las capas 1 y 2 de OSI tratan los procedimientos necesarios para acceder a los medios de manera físicas por medio de la red. Por otro lado, nos dice que esos protocolos describen el modelo se pueden describir en el modelo de referencia OSI. Y las funciones, ¿verdad?, de esta capa incluyen al modelo OSI en términos de lo que vendrían siendo las capas más inferiores. Y aquí volvemos a ver la comparativa, ¿verdad? Entre donde decimos, bueno, para el TCP/IP, la sesión, la presentación y la aplicación es como el mismo bloque. Cuando vemos el modelo OSI nos permite ser más detallados. ¿Y cuál es el problema acá? ¿O por qué la idea de manejar los dos protocolos? Lo que sucede es que de acuerdo al modelo TCP/IP, si hubiera un fallo en la capa superior, en la capa que para el TCP/IP es aplicación, no sabríamos distinguir si a qué área pertenece propiamente. Si está en la parte del inicio de una sesión, recordemos que debemos de entender sesión como el inicio ya de la comunicación entre una máquina y otra. Es decir, ese saludo, ¿verdad? Hola, quiero comunicarme contigo. Y el otro dice, hola, aquí estoy. ¿De qué quieres hablar? Vaya, que quiero hablar de eso. El proceso de las 3 vías o del three-way handshake que estuvimos hablando en una clase anterior. Eso lo podemos ver claramente si fuese un error de ello en el modelo OSI, porque tenemos la capa de sesión. En cambio, para el TCP/IP no está esa capa implícita y pensaríamos que es un error de aplicación. Y podríamos comenzar a querer revisar si las aplicaciones que estamos utilizando son las que nos dan el error, cuando no sabemos si puede ser un error no de aplicación, sino, por ejemplo, de el sistema operativo propiamente. Por eso es que en el caso del OSI se dividen esas partes y nos permite separar una cosa de otra. Cuando hablamos de aplicación, es demasiado genérico en términos del TCP/IP, porque para llegar a la aplicación primero hay que tener un sistema operativo base, pero se asume, digamos, como pasar por encima o pasar por alto que hay un sistema intermedio y que nos vamos de un solo a la aplicación. Entonces, al estar haciendo algún tipo de revisión, lo primero el que decimos lo que está fallando es el software, es lo que no funciona, cuando puede ser que el error no esté en el programa que estemos utilizando, sea un error debido a otra situación. Luego, hemos dicho que en el caso de transporte y red de Internet, estas capas son prácticamente correspondientes. Si lo vemos así, la parte central, tanto de lo OSI como el TCP/IP, vendrían siendo casi equitativas porque pertenecen a la misma parte, con la diferencia de que en uno se le llama la capa de red y en el otro directamente se le dice que es la capa de Internet. Como vimos en el diagrama anterior, al final de cuentas la red que se utiliza es Internet. No estamos utilizando otra red por el momento. A no ser, ¿verdad?, que hayan redes muy específicas de alguna empresa que no necesariamente vayan sobre Internet. O tengámoslo por seguro, ¿verdad? Decíamos, mire, todo lo que hoy vemos que es Internet, previamente fue algo que se llamó ARPANET y quien la fabricó, quien estuvo detrás de eso fueron los aparatos de inteligencia militar de los países desarrollados. Entonces, no cabe duda que si eso se liberó años más tarde para el público en general, es obvio que en la actualidad estas, digamos, inteligencias deben tener ya otro protocolo con el cual ellos trabajan, que no necesariamente tenga que ir sobre Internet. Puede ir sobre otro sistema que nosotros como comunes y corrientes no los conocemos, pero que a nivel de inteligencia militar sí. Y eso no debemos dudar lo que así es, porque si la inteligencia militar fue la que dio el paso a que hoy tengamos Internet,
o que hoy por hoy existe el Internet, es obvio que deben tener algo, otra tecnología debajo de agua que no la conocemos nosotros. Así como en la década de los 70 no se conocía nada de ARPANET, fuera de las personas que estaban involucradas en ese tipo de proyectos. Y por último, pues tendríamos los enlaces de datos, la capa física, por el lado de TCP es el acceso a la red. Eh, ¿Cuál sería la diferencia entre una física y un enlace de datos? Bueno, estaríamos hablando de que por una parte, lo que es lo físico es obviamente el hardware puramente de un equipo. Cuando hay problemas de comunicaciones y quisiéramos aplicar el modelo óseo, el TCP, el acceso a la red me implica a mí, bueno, tengo que ir a revisar lo más básico. Y lo más básico es una conexión, revisar que el conector funcione. A veces pareciera algo risible en el sentido de que cuando hay alguien de mantenimiento, vienen y le dicen, quizás la señora que trabaja en una oficina o la secretaria, alguien, digamos, que no es experta en tecnología, ¿verdad? Manda a llamar al técnico de telecomunicación y le dice, miren, mi máquina no me conecta. Ya estuve probando y no enlaza. Y digo que es algo risible porque llega el técnico, comienza a revisar y lo que sucedió es que la señora que hace limpieza le jaló el cable de internet, de la tarjeta de red, y por eso es que no hay ahora internet en ese equipo. Y son cosas que suceden, es decir, es algo muy normal, que las personas no se fijan, que no tienen acceso a la red por un simple hecho de algo físico, como la desconexión de un simple cable. Y es curioso, ¿verdad? Que hayan problemas de comunicación por ese sentido. Ya no se diga si los cables no son de la mejor calidad, no fueron bien instalados y que con el paso del tiempo, por la posición que quedan a veces demasiado tensos, pues los filamentos internos del par estrenzado se van quebrando y dejan de transmitir la señal, dejan de mandar el voltaje necesario. Entonces, la capa física a veces la pasamos por alto, no le damos la importancia que debe de tener, pero es de tomar en cuenta que muchos problemas pueden estar relacionados al acceso o a la conexión. Si hablamos, por ejemplo, de dispositivos inalámbricos, nos podemos encontrar en similar situación. Si no hay conexión, por ejemplo, eh, a nivel de Wi-Fi o el dispositivo no reconoce, por ejemplo, el access point de Wi-Fi que tenemos instalado, habría que revisar, ¿verdad? Si no es algo que esté ocurriendo en la parte física. Entonces, a veces en esta situación se nos dice, mire, usted puede ir en orden, vea, vaya viendo qué es cada una de las cosas que va funcionando. Y lo que hacemos la mayoría es comenzar quizás por las capas más altas, las capas de aplicación. No hay comunicación, no conecta internet a algo. Bueno, comenzamos a ver qué es lo que está sucediendo. Vea, vamos a la máquina, vemos que nos dice que no hay conexión, que no se puede establecer. Bueno, lo primero ahí es descartar, hay o no conexión física. Entonces, a pesar que estas capas las podríamos ir viendo así, que deben de ser llevadas en orden, no es necesario. Yo me puedo saltar de la capa de aplicación a la capa física y eso lo hacemos quizás sin saber del modelo OSI, muchas veces lo hemos hecho. Por ejemplo, estoy navegando, estoy viendo cosas en mi teléfono, en la computadora, y de repente no hay conexión. Entonces comienzo a revisar los iconos de aplicación del sistema que me dicen de que a veces manda un mensaje de que está conectado a la red, pero no hay acceso a internet. Entonces, ese tipo de mensajes que la aplicación nos da, nos está diciendo, bueno, hay conexión de mi equipo llamémosle al enrutador, ¿ve? Al punto de acceso a Internet, pero no tengo del punto de acceso para afuera, no hay conexión, no hay conectividad. Bueno, se ha caído la red, ¿verdad? Usamos ese término, se ha caído la red. ¿Qué significa eso? Que pasamos de la aplicación, de la presentación de la sesión a la capa 3 y 4.
hay problemas posiblemente en el transporte de datos. Eh, ¿Cuál podría ser el problema? Bueno, habría que revisar. Mi conexión está bien, digamos, de mi computadora a mi punto de acceso a Internet. De acuerdo. Pero ¿qué tal si el problema es en mi punto de acceso? Bueno, ya iríamos a examinar, por ejemplo, una capa física. Tenemos la ventaja que muchos puntos de acceso ahora traen algunos LED indicadores, ¿verdad? Algunos poquitos indicadores donde nos dicen o nos alertan si tenemos o no conectividad del punto de acceso hacia afuera, es decir, hacia mi ISP, cómo está la señal con mi proveedor de servicios de Internet. Y ahí podemos verificar si no está encendido el LED correspondiente. Bueno, significa que ahorita tenemos un indicador físico que me dice que hay capas superiores que no están funcionando. Cuando usualmente decimos, bueno, no hay internet, pero se ha caído el internet, ya estaríamos hablando de una falla que estaría alojada entre el transporte, la red, en ese bloque. Podríamos meter el enlace de datos, ¿verdad? Incluso se podría ir a esa cama si la separamos un poquito de la física, porque al final de cuentas es el acceso. Pero si yo tengo, por ejemplo, conectividad entre mi equipo y el punto de acceso, ya estaríamos más hablando de un problema de red, no de red local, sino de la red externa, de la red que me lleva a la red de redes o de mi salida, digamos, ya al Internet. De esa forma es que se debe de ir viendo cómo es que trabaja el modelo OSI y repito, su principal uso en el mundo de telecomunicaciones es determinar dónde hay problemas de comunicación, en qué capa de estas se encuentran y proceder a resolverlas. Si tenemos una red no doméstica, una red más grande, pues nuestra salida a Internet no depende de un access point, sino que antes de llegar a ese punto de acceso al Internet o el aparato que da salida a Internet para una red grande, habría que ver nuestra red interna, cuántos switches tenemos, si disponemos de enrutadores, ¿verdad? Si es una red bastante grande o una red, digamos, que sea de una multinacional, donde está una sucursal en tal lugar, otra en otra. Para ese tipo de redes, ¿verdad? Donde yo tengo un sistema integrado y pensemos en una red bancaria, por ejemplo. Los bancos necesitan enrutadores para su red interna. Y como tal, pues dependiendo de las sucursales que tengan, así va a ser la cantidad de enrutadores que van a necesitar. Enrutadores que le van a permitir conectarse de un punto a otro. Ahora, ahí es donde entran las empresas de telecomunicación, porque en nuestro país montar una estructura propia de comunicaciones para una empresa privada es algo, una inversión muy fuerte. Es decir, que yo quiero tener mi propia red, tirar mi propio cableado, digamos, para conectar mis sucursales es complicado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las empresas de telecomunicaciones, que son las dueñas, por así decirlo, de los postes donde van los cables de datos, cables de información, son las encargadas de darle ese servicio a esas grandes empresas. No obstante, dentro de ellas se encuentran redes locales, digámoslo de esta forma, y luego van a las redes más amplias que ya les permiten interconectarse entre sus diferentes sucursales. Esos datos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de contrato que se tenga con las empresas de telecomunicación, a veces pueden tener conexiones dedicadas, que significa que es una conexión exclusiva para ellos. Hay un anillo posiblemente de fibra óptica eh, que solo es para esa empresa, ¿verdad? Y no pasan otros datos más que los de esa empresa. Y pueden haber otros servicios que se montan sobre Internet, ¿verdad? Es decir, sobre el cable donde va el resto de información. Pero si es información sensible, ¿verdad? No es muy recomendado hacerlo de esa forma. Por eso, en la mayoría de casos, en instituciones financieras, por ejemplo, es una red independiente la que se maneja para conectar entre sí sus sistemas. Sin embargo, que sea una red independiente no significa que no use los mismos protocolos
de comunicación que se usan en Internet. Se usan siempre los mismos protocolos, nada más que van en una parte aislada. Bueno, con esto básicamente vamos a estar cerrando este tema, ¿verdad? Ya terminaríamos este capítulo y vamos a seguir la otra semana ya con otras temáticas para ir cerrando esta parte. Bueno, nos despedimos hasta acá. Les deseo que pasen feliz fin de semana y primero Dios nos vemos el día lunes. Muchas gracias. Igualmente.